Buenas noches, me presento, soy el alumno Neftalí Jacinto Martínez Herrera. Actualmente me encuentro estudiando en la Universidad Tec Milenio. Asimismo, me encuentro laborando en la Secretaría de la Defensa Nacional. El día de hoy vamos a entrevistar al profesor Clara Agustín García Mendoza, una persona que admiro por su trayectoria. Él es contador, maestro por la Academia de la Danza Mexicana y profesor. Y así también es director del Ballet Folclórico del Valle de México, ACE. Y el tema que vamos a desarrollar es la danza, un medio de comunicar. Profesor, Sí. ¿qué es lo que comunica la danza? Los sentimientos, nuestra manera de pensar, en general la cultura de un país o de un pueblo. Eso es lo que comunica la danza. ¿Mediante qué técnicas se comunica la danza? Existen muchas, pero para mí la más viable ha sido la técnica Graham. ¿A quién intenta comunicar o transmitir? A la sociedad que me rodea, a ellos es a los que va encaminado mi comunicación. ¿Qué medios de comunicación emplea la danza para transmitir? La televisión, el cine, el teatro, el folclore, por ejemplo, en los pueblos también se puede transmitir los sentimientos por medio de presentación o desarrollos, ejecuciones, etcétera. ¿Tiene algún cambio la danza en México durante la llegada de los españoles? Sí, Esa transición entre lo prehispánico y lo europeo. sí, sobre todo fue un cambio muy radical. Le llamamos mestizaje y eso vino a transformar todo nuestro sentir entre el México prehispánico y el actual. El mestizaje se ha venido manteniendo hasta la actualidad, aunque últimamente ha sido deformado. ¿Cómo conoció la danza? En mi infancia no se permitía el, el folclore o la danza mexicana. La desechaban por ser, entre comillas, de indios. Y existían folclore, pero todo extranjero. Y más o menos en 1943, 44, por primera vez vi la ejecución de una danza en la Sala Eugenia, que era uno de los pocos teatros que existían en la Ciudad de México. De ahí es donde yo empecé a inclinarme hacia la danza de México. ¿Cómo fue el primer contacto con la danza? Fue en aquella ocasión que observé a un trío que se llamaba el trío Tarasco, que lo dirigía un director que después fue el director del mariachi, se llamaba Antonio Maciel. Fue mi primer contacto con la danza. Y ya de ahí empecé a tener toqué varios ballets, como el de Amalia, el del Seguro Social, el de Silvia Lozano, el Ballet Popular de México, etcétera. Muchos más, antes de la Academia de Danza Mexicana. ¿Qué emociones positivas experimenta con la danza? Híjole, los que estamos en mito es algo muy sublime, muy fuera de lo común, de lo normal. Es
vivir otras cosas que la mayoría de la gente que no está en esto desconoce, pero es algo muy elevado, es como si fuera una religión, es un sentimiento, pero fuera de todo contexto. ¿Usted considera un modo de vida la danza? Sí, sobre todo para mantener nuestra salud, porque las emociones que pasamos o que cruzamos en la danza nos permiten eso. Es como una higiene mental y corporal, pero muy elevada. Sí, es positivamente cierto todo esto. ¿Durante cuánto tiempo usted ha venido practicando la danza? Y durante ese tiempo, ¿ha tenido alguna experiencia que usted nos quiera compartir? Pues la danza la empecé desde que la conocí, me fascinó, desde más o menos tendrá 83 años aproximadamente. Yo era en aquel entonces un niño minusválido y la danza me hizo que me convirtiera en una persona, pues, no normal, porque llegué a superar a muchos que se dicen, entre comillas, normales, ¿no? Y yo recuerdo una cosa muy importante, que cuando cursaba el 7º año de la carrera de danza en la Academia de Danza Mexicana, porque la carrera es de 9 años, era de 9 años, en el 7º año me elevaron a primera figura, entonces, del Ballet Folclórico de Bellas Artes. Creo que es una cosa, pues, muy sobresaliente y considero que es algo que debe servir de ejemplo a muchas personas que cuando tienen un impedimento los arrastra la fatalidad. Y a mí, al contrario, me hizo que yo me elevara y me hiciera luchador en contra de todas las adversidades del mundo que me rodean. Creo que es una de las cosas más sobresalientes de mi vida. Y la otra, aún sin tener el apoyo, por ejemplo, político o gubernamental, este, considero que uno de mis puntos más sobresalientes es la danza de los dioses que me encomendó la UNESCO en 1978 en la zona arqueológica de Teotihuacán, con 3.521 alumnos, y que hasta el momento nadie la ha superado. E inclusive ni mis compañeros de la carrera de danza folclórica en la academia. Considero que eso es algo, pues, muy positivo, que hasta la actualidad, a mis 85 años de edad, me sigue manteniendo, pues, hasta ahorita sano, sin ninguna enfermedad o alguna cosa que me impida vivir tranquilamente mis años. ¿Qué mensaje le da a los jóvenes para que practiquen esta disciplina y se alejen de los vicios? Primero, que concienticen que la vida nada más la tenemos una vez. Y si tratamos de conservarla lo más sano que pueda, en la juventud ahorita que pueden ellos hacer danza, lo hagan para que ya de grandes, en mi caso propio, puedan disfrutar de una vida sana y feliz y haber obtenido lo que uno quiere. Porque de la nada yo logré superar muchas cosas. No digo que de la pobreza, porque yo no viví en la pobreza, viví en la miseria. Y actualmente, pues, vivo mucho mejor que muchas personas de mi edad que tomaron un camino equivocado y que se han ido perdiendo en la nada, y otros ya a mi edad están ya muy mal. Entonces mi consejo es que la juventud recapacite un poco y valore que lo que tienen en su vida
nada más es prestado, lo deben cuidar, porque lo único que tenemos propio es nuestro cuerpo. Y mantenerlo sano es lo mejor que podemos hacer. Ese sería mi mensaje para la juventud. ¿Qué fortalezas positivas se desarrolla al practicar esta disciplina que es la danza? Primero, la agilidad, porque te va a permitir, porque en lo personal, yo siendo un minusválido, si no hubiera estudiado danza, hace muchos años que ya no estuviera aquí. Y la segunda, que a mí me habían diagnosticado que a los 24 años de edad iba a estar en una silla de ruedas y ya no me iba a poder mover. Y en cambio, repito, a mis 85 años, puedo ejecutar cualquier tipo de danza todavía. Entonces, esto viene siendo digamos, un reflejo de lo que se puede obtener si uno está dentro de un ambiente dancístico. La salud sobre todo, la fortaleza física, porque nos hace casi inmunes. Y esa sería mi respuesta. ¿Cómo nació ese amor, ese interés por la danza desde pequeño? ¿Cómo la fue desarrollando? Creo que es el medio en el que uno se desenvuelve. Como yo no podía caminar, como yo no podía caminar, este, pues estaba en el teatro inmóvil y, y ahí veía números de danza. Yo creo que eso es lo que a uno lo va preparando, porque pues lo único que ves en televisión y demás son eh, cosas negativas o si quieres ver algo positivo, pues nada más hay fútbol, pero de cultura pues casi no hay nada. ¿Cuántas personas ha formado con esta disciplina y ha tenido resultados positivos? Híjole, perdón por la expresión, pero hay muchos ballets, por ejemplo en Texcoco, 3, 4 que nacieron a raíz de CLIR, en todo el valle de Teotihuacán, en Zumpango, en muchas partes de aquí. Y sobre todo alumnos que estuvieron conmigo y se formaron conmigo, pues están en el extranjero, ya sea como ejecutantes. La mayoría tienen sus propios ballets folclóricos en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, y aquí en México, pues en los centros turísticos y en las escuelas de la región. En educación, pues hay varios que están desempeñando el puesto de docentes, gracias a que estuvieron aquí en el ballet que yo formé en 1965, cuando egresé de la danza, de la Academia de Danza Mexicana. Se formaron y pues ellos están ya, fue su modus vivendi, encontraron la manera de sobresalir, de vivir. ¿Cree usted que en México hace falta alguna reforma en nuestro marco jurídico para que se pueda desarrollar plenamente el tema de la cultura y sobre todo la disciplina de la danza? Mira, en México es muy difícil porque la cultura es a lo menos que le dedican los gobiernos pasados, inclusive el actual. Este, el actual es muy positivo, 100%, pero en el aspecto cultural yo veo que está muy abajo. Yo por eso nunca fue mi intención pertenecer al gobierno, estar en alguna institución, porque el apoyo es casi nulo aquí en nuestro país, eh, en la cultura en general, pero la danza, pues la danza casi está olvidada. Son escasos los grupos que realmente toman temas de México. La mayoría no, la mayoría son cosas pues que ellos mismos han creado. O sea, para mí en lo personal, no estoy decepcionado,
pero yo observo las representaciones y nos falta mucho. Sí habría que reformar todo el sistema para que abarcara la cultura. Le dan, últimamente en este gobierno, le han dado un poco de más importancia al deporte, pero pues la danza sigue siendo olvidada, ¿no? Las escuelas muy buenas, como en las que yo me formé, ya desaparecieron casi. Está la escuela, la Academia de Danza Mexicana, ya ni siquiera tiene un edificio propio, es una casa que la convirtieron porque le expropiaron su propio edificio que tenía. Y así como eso, pues puedo anunciar muchísimas cosas. Se trata de mejorar. Y por ejemplo, yo observo grupos que están en el extranjero, en Israel, en Grecia, dejan mucho que desear. Esa no es la cultura de México. Sí, son personas que a lo mejor llegaron allá porque quién sabe qué intereses tengan o quién los esté apoyando, porque no tienen calidad ni nada, ¿no? Y andan en el extranjero eh, pregonando que es la cultura mexicana. Eso no es cierto. También para mí en lo personal, pues es triste ver todo eso, porque en mi época hubo el nacionalismo, que es cuando se empezó a impulsar todo el arte, ¿no? En donde participaron pintores, escultores como Diego Rivera y músicos como Blas Galindo, como Luis Andy, fueron artistas de renombre mexicano, ¿no? Y actualmente, pues, no pintan nada, no hay nada de eso. ¿A qué cree que se deba esa falta de interés por parte de nuestros representantes políticos? ¿Cree que se equipare la cultura como un derecho humano para que se logre un desarrollo como objeto del bienestar de la humanidad? Eso sería lo ideal, porque si observas, por ejemplo, una presentación de una cosa musical en Europa, vas a ver la importancia que tiene y a lo mejor la gente, el público está mejor preparado que nosotros. Y en México pues no existe nada de eso, ¿no? Creo que eso que me estás diciendo sería lo ideal. ¿Qué ha hecho usted en favor de la cultura en México? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Qué acciones ha hecho en favor de la cultura en México? Bueno, cuando yo desperté, digamos, y me gustó esto para hacer una carrera, mi intención fue al observar el Ballet Folclórico de Bellas Artes, que lo acababa de formar una señora que se llamaba Amalia Hernández. Formó ese ballet y yo vi el espectáculo, me pareció así magnífico, fuera de serie. Y entonces observé que a mi alrededor en aquel entonces la gente entraba al Palacio de Bellas Artes con traje, con corbata y demás, observar, y yo decía, ¿por qué nada más la gente con medios económicos, porque los boletos eran muy caros, ¿no? ¿Por qué nada más la gente que tiene posibilidades puede ver esto? Cuando esto emana de los pueblos. Entonces mi objetivo en ese entonces fue trasladarme a la provincia cuando terminara mi carrera y empezar a difundir la cultura de la danza aquí en la provincia. Y es lo que yo hice, iniciando de cero, sin ningún apoyo gubernamental ni estatal ni de ninguna naturaleza. Con mis propios medios empecé a formar un grupo y así se fue agrandando poco a poco y luchar con la idiosincrasia que reinaba en los pueblos pues altamente religiosos, ¿no? En la provincia. Y me decían mis maestros de allá de Bellas Artes, si tú
te vas a la provincia, te van a matar a pedradas. Allá no van a aceptar lo que tú estás llevando. Pero ahora, después de ya tantos años, eso fue más o menos en 1965. Y actualmente yo veo ballets por donde quiera y esto va a progresar. Creo que esa es una que puede contestar la pregunta. ¿Por qué el acceso a la disciplina de la danza es casi nulo por el tema tanto económico y tanto ideológico en nuestro país? Bueno, creo también que no nada más en nuestro país, en la mayoría del mundo. Mira, en Europa, si tú estudias arte, música, danza, lo que sea, sabes que tienes asegurado tu porvenir, porque lo que te van a pagar es un sueldo elevadísimo, ¿no? Como el mejor profesional de Latinoamérica, por ejemplo. Si te vas a Estados Unidos, pues te pagan muy bien y demás. Creo que está muy disparejo la situación en el mundo, ¿no? Pero en Europa, por ejemplo, sí está catalogado. En Rusia, en los países altamente elevados, sí, la cultura de las artes es algo muy primordial. Por acá no, porque no le han dado el valor que realmente tiene. ¿Qué mensaje, qué conclusión nos daría la danza como un bienestar social? Cuando tú ejecutas un baile folclórico o una danza prehispánica, aparte de disfrutar tu ejecución, te da una tranquilidad fenomenal. Y el público que te está observando, al igual que tú, si sabes transmitir lo que estás haciendo, el público junto contigo también lo va a disfrutar. Y ese sería una parte para contestar algo de lo que tiene la danza. Profesor, agradezco mucho su tiempo y el conocimiento que nos ha brindado. No, gracias a ti por la confianza. Y también quiero decirte que, o sea, con la unión de varias gentes se puede lograr mucho. Como lo hizo la señora que yo manejaba, que dije que era Amalia Hernández. Ella se rodeó de los mejores pintores, músicos y demás. Logró su objetivo. También porque tenía un modus vivendi muy elevado económicamente. Profesor, muchas gracias y A que ti, tenga buena noche. espero que te sea de utilidad todo esto. Gracias. A ti. Buenas noches. Buenas noches.